cuando Johnny me dijo para que participara en una charla. Entonces, bueno, pensé, vamos a hablar sobre lo que he venido trabajando durante algún tiempo y que tiene que ver con la formación de profesores de matemáticas, y en particular me preocupa lo que tiene que ver con la formación hacia la incertidumbre. Bueno, ¿qué será la incertidumbre? Entonces, la incertidumbre, partiendo ya de una vez, debo decir que la incertidumbre es un rasgo característico tanto de la naturaleza como del ser humano. Está bien, vivimos en situaciones inciertas y debemos formar ciudadanos que sean capaces de vivir en circunstancias de incertidumbre y de tomar decisiones dentro de ese tipo de contexto en el cual nos desenvolvemos. Entonces pensamos que desde la educación matemática nosotros tenemos que contribuir a formar a un ciudadano que sea capaz de vivir y de tomar las decisiones apropiadas con base en las informaciones que muchas veces no son del todo confiables, pero que necesariamente va a tener que hacerlo, pues en función de lo que conoce. Y muchas veces lo que conoce no le da una seguridad con respecto al camino que debe tomar. Con respecto a la educación matemática, yo particularmente en esta charla me voy a referir a dos aspectos que yo creo que podrían ser fundamentales desarrollar desde la formación del profesor, y que tiene que ver, lo primero, con la flexibilidad del pensamiento, porque para trabajar con la incertidumbre debemos ser capaces de manejar todas las opciones que se nos presenten, y con una mente rígida, por supuesto que no podemos hacer eso. Y la otra cuestión a la que me voy a hacer referencia es a la educación estadística, porque precisamente en las situaciones en que nos desenvolvemos vamos a tener mucha información sobre las cuales tenemos que trabajar para tomar la decisión, y hace falta una persona que tenga una cultura estadística más o menos desarrollada para que sea exitoso en la vida. Entonces, más o menos la charla va a tratar de esas dos cuestiones en particular. Yo hablo un poco rápido, como toda venezolana oriental, así es que por favor me disculpan ese pedacito. Ok. Entonces, la incertidumbre es una cuestión que ya desde hace muchísimos siglos el sabio Eurípides alertaba sobre la presencia de la incertidumbre, porque él decía que por ejemplo, los dioses nos dan muchas sorpresas, lo inesperado no se cumple, lo esperado no se cumple, y para lo inesperado siempre hay algún dios que abre la puerta. O sea, para hacernos ver que vivimos siempre dominados por la incertidumbre. Esas ideas son retomadas recientemente por el filósofo Edgar Morin, quien en su libro Los 7 saberes necesarios para la enseñanza del futuro incluye como una de ellas la formación para la incertidumbre. Entonces, Edgar Morin retoma las mismas ideas de Eurípides y dice que el conocimiento no es otra cosa que navegar en un océano de incertidumbre a través de archipiélagos de certeza. Y muchas de esas certezas que nos tomamos y nos aferramos a esa certeza vienen precisamente de ciencias como la matemática, donde suponemos que lo que está ya demostrado es cierto bajo cualquier circunstancia, y es solamente cuestión de ver cómo podemos hacer la aplicación de esos pequeños archipiélagos todavía de certeza con los cuales podemos desenvolvernos en la sociedad. Pero la incertidumbre, como les digo, es un rasgo característico de la naturaleza humana. Es que se deriva de la misma complejidad, que es otra de las categorías que permiten como que explicar o comprender la situación actual en el mundo. O sea, junto con la globalización, la incertidumbre, la complejidad, son elementos necesarios para la comprensión del momento actual. Entonces, pero la incertidumbre no es una anomalía, o sea, no es algo que nosotros debamos o podamos eliminar, sino que la incertidumbre es algo que siempre va a estar presente y debemos aprender a convivir con la incertidumbre y convivir exitosamente con la incertidumbre. Entonces, la incertidumbre se manifiesta principalmente en momentos de toma de decisiones sobre la base de informaciones que pueden no ser totalmente confiables.
en situaciones donde interviene el azar. Y el azar está presente en cualquier situación de nuestra vida. Por ejemplo, yo salí hoy de mi casa y la amiga me dijo, ¿no vas a llevar el paraguas? Y yo le dije, creo que no va a llover, no me lo voy a llevar, pero tan pronto como me bajé aquí en el metro, sentí que me cayeron unas gotas de agua. Cuestiones tan elementales así, ante las cuales tenemos que saber cómo actuar. Y no es cuestión de que lo vayamos a evitar, ¿verdad? Entonces, cuando enfrentamos la incertidumbre o una situación de incertidumbre, es cuestión de que siempre vamos a tener que tomar una decisión entre múltiples decisiones. Y por eso es que necesitamos una mente flexible, una mente que nos permita ver cuáles son todos los posibles futuros que se nos presentan en un momento determinado y en función de la información que uno maneje y cómo uno la maneje, tomar el camino que lo lleve al mejor resultado posible. Pero todo toma de decisión implica un riesgo, ¿okay? Porque uno realmente no sabe cuál es el futuro que se le está presentando inmediatamente, pero uno toma la decisión en función de la información que uno maneja y en función también de la formación que uno tiene al respecto y dice, bueno, esta es la decisión que voy a tomar y uno espera que esa sea la mejor decisión. Pero realmente uno no sabe si esa fue la mejor decisión, a menos que después ya uno no tenga el éxito que uno espera y uno vuelva y proceda por otro de los posibles caminos que antes había desechado. Entonces, lo que queremos es que formar a una persona que sea capaz de tomar esas decisiones de la mejor manera posible. Entonces, no se trata, cuando decimos que debemos formar a una persona para vivir en incertidumbre, no se trata de incluir la incertidumbre como un tema curricular dentro del currículum, sino que más bien eso se haga de una manera transversal. O sea, que se asuma la formación para la incertidumbre desde todas las áreas y de todas las circunstancias que se puedan presentar dentro de la formación de un ciudadano. Entonces, es asumir una educación para que en lugar de nosotros evitar los riesgos, más bien seamos capaces de enfrentar esos riesgos y tener las herramientas para hacerlo. O sea, y entonces para eso yo considero que hace falta una flexibilidad cognitiva. O sea, en vez de tener una mente rígida, hay que tener una mente flexible, que ya nos vamos a referir eso dentro de un ratico a ver qué es lo que queremos decir con esa de la flexibilidad de pensamiento. Entonces, ¿cómo podemos, desde la formación del docente de matemática, contribuir a educar hacia la incertidumbre? Más o menos de eso es que voy a tratar de tomar en cuenta aquí algunos elementos. Y como le dije al principio, entonces, por una parte, vamos a tomar algunos elementos relacionados con la flexibilidad como una habilidad del pensamiento matemático y por otra parte, la formación de la cultura estadística para el manejo de la información. Bueno, como docentes de matemática o como futuros docentes de matemática, sabemos que existe una concepción de la matemática en términos de exactitud y de certeza. Por ejemplo, expresiones como la matemática no miente, son expresiones que nos hacen pensar que todo lo que sea relacionado con la matemática es absolutamente cierto, pero da la impresión de que como no hay otras opciones hacia dónde moverse. Pero resulta que en el mundo las cosas varían, todo varía. La variabilidad domina el mundo. Pequeñas variaciones en algunas circunstancias pueden llevar a fenómenos incontrolables. Y eso más que todo es cuando está en la presencia del azar y debemos saber cómo actuar en ese tipo de circunstancias. En el caso de la formación del docente de matemáticas, ha prevalecido esa concepción de la matemática como una ciencia meramente deductiva, ¿okay? Y aunque pareciera que está muy lejano en el tiempo, en eso ha contribuido mucho la reforma de la matemática moderna, que sentó unos precedentes muy serios en cuanto a las concepciones de las matemáticas. Y como señala Ruiz, esa concepción la separa de las experiencias sensoriales, la separa de las otras ciencias naturales, de la intuición empírica,
erradica la aproximación heurística y aproximativa de las prácticas matemáticas y hace de las matemáticas un territorio puro, abstracto, elevado, eterno, absoluto e infalible. El problema es que muchos de los formadores de docentes transitaron durante su periodo de formación por la reforma de la matemática moderna, ¿okay? Y entonces adoptaron unas prácticas de las cuales no se han podido deslastrar y siguen formando al futuro docente bajo esa misma concepción. No ha sido fácil todavía, a pesar de los múltiples esfuerzos que se han hecho por una formación distinta. Claro que hemos avanzado bastante en los últimos años. Entonces, el pensamiento matemático es formal, es abstracto, de eso no hay duda, pero yo digo que no es reductor. O sea, en el sentido de que a la vez permite la sistematización del conocimiento matemático, también permite su contextualización, ¿okay? Una contextualización en términos de esa capacidad que tenemos de utilizar la matemática para modelar situaciones de la vida real, para matematizar las situaciones que se nos presenten. Entonces, la ordenación, la clasificación, la medición, las estimaciones, las cuantificaciones, el establecimiento de relaciones e inferencias como manifestaciones del pensamiento matemático son herramientas que podemos usar, son herramientas de nuestra mente que podemos utilizar para enfrentar situaciones de diversa índole, en particular situaciones de incertidumbre. De allí la importancia de desarrollar la flexibilidad del pensamiento. Cuando hablamos de flexibilidad del pensamiento, nos vamos a referir a una habilidad del pensamiento que se puede desarrollar y que tiene que ver con la recursividad, con la posibilidad de utilizar todos los recursos disponibles, de considerar todas las posibles vías que se nos presenten en cualquier situación, bien sea en una situación de una clase de matemática o bien sea en una situación extra aula, cómo actuar en una situación determinada. Se evidencia en una actitud abierta y de interacción con los demás y con el entorno. Es muy importante lo que tengo escrito aquí al final, que la flexibilidad del pensamiento permite al individuo en su aproximación a la matemática no encerrarse en ella y en esos mecanismos de rigor a los que me estoy refiriendo, sino también abordarla en su adaptabilidad a circunstancias de la vida común y a otras ciencias en la solución de problemas y en la atención de situaciones que se generan ante cambios imprevistos, en presencia de la incertidumbre y que ameritan actuaciones novedosas. ¿Okay? Entonces, la flexibilidad de pensamiento en la formación del profesor de matemática la vamos a querer que se desarrolle o que el docente en cada una de sus asignaturas que trabaje, que trate de desarrollar esa habilidad del pensamiento, esa flexibilidad del pensamiento, principalmente a través de la resolución de problemas. Pero eso no es lo que ocurre normalmente, porque normalmente lo que ocurre es que cuando trabajamos con problemas que no son problemas, sino que son ejercicios rutinarios en los cuales le damos a estudiantes el mecanismo de solución, el proceso que van a seguir para buscar la solución, y después cuando los evaluamos esperamos que los estudiantes vuelvan a hacer lo mismo pero con otros datos. Entonces no le damos la posibilidad de explorar otras vías de solución. Entonces, para poder desarrollar la flexibilidad del pensamiento a través de la resolución de problemas, tendríamos que trabajar con tareas matemáticas donde el estudiante no tenga inmediatamente el camino que va a seguir. ¿Está bien? Porque si el camino ya está dado, pues simplemente lo que vamos a hacer es a lo mejor que meter unos datos nuevos, pulsar una teclita y obtener un resultado. Entonces, eso implica que el estudiante, por supuesto que tiene que tener el conocimiento conceptual y tiene que tener esa flexibilidad que le permita comenzar por un camino, si ese camino no le resuelve, pues continuar por otro camino y no estancarse y caer en una situación emocional negativa que entonces no le permite avanzar y dice, bueno, el camino que yo conozco para resolver el problema no me da, no hago el problema, no hago nada, me paralizo y no sé qué situación emocional interviene ahí en ese caso. La flexibilidad de pensamiento es la capacidad, como les estoy hablando, de resolver, de eliminar o de dejar de un lado
los modelos estereotipados de resolución de problemas y ponerse creativos en el momento que tengamos que enfrentar una tarea. Además de la flexibilidad, hay otro término que viene acompañando lo que es el de adaptatividad. No sé si esa es una traducción muy buena del inglés, pero bueno, esa es la que se utiliza, ¿no? Que es una habilidad que se manifiesta en la posibilidad de seleccionar entre múltiples opciones resolutorias la más apropiada o conveniente. Es decir, que se asocia a la eficiencia en la resolución de problemas. Ya, vamos a avanzar un poquito aquí. Entonces, cuando queremos promover la flexibilidad del pensamiento a través de la resolución de problemas, se propone la resolución de problemas precisamente que demanden el desarrollo de habilidades para el análisis y la comprensión de las situaciones planteadas, la exploración de diferentes vías y centrarse, esto es muy importante, en el proceso de resolución más que en el resultado. Porque es que no hay muchos problemas, no hay el resultado, sino que hay muchas opciones, sobre todo cuando los problemas son abiertos, como uno que ojalá que me dé tiempo aquí de tratarlo al final de la charla. La flexibilidad en la educación matemática es un tema de actualidad en investigación y educación matemática. Recientemente, el año pasado, yo tuve la oportunidad de asistir a un evento que es el Congreso de Educación Matemática de Asia del Este. El tema central de la conferencia fue precisamente la flexibilidad en educación matemática. Quien dictó la conferencia fue John Starr, que ha venido trabajando sobre este tema desde hace bastante tiempo en investigaciones con estudiantes en los niveles de educación primaria y educación secundaria. Precisamente la conferencia que tuvo como por título Flexibility in Mathematical Problem Solving, the State of the Field, él planteó una investigación o los resultados de una investigación en el área del álgebra. Entonces, la idea es que toman un grupo de estudiantes, le presentan una ecuación muy sencilla y le piden que la resuelvan como ellos sepan resolverla. ¿Está bien? Entonces, bueno, cada quien en la primera etapa. En la segunda etapa se les pide que la resuelvan por todos los métodos que ellos conocen, por diferentes métodos. Y la tercera etapa es que escojan dentro de todos esos métodos que ellos conocen, el que ellos consideran que es el mejor para resolver ese problema. Las personas que solamente resuelven con lo que se considera la solución típica de ese ejercicio, se dice que tienen una mente rígida. ¿Está bien? Las personas que conocen el método estándar y conocen los otros métodos, pero no lo aplican desde la primera vez, se dice que son potencialmente flexibles. Y los que conocen todos los métodos y de una vez escogen el método que se considera bajo ciertos criterios que han establecido los investigadores, se consideran que es el método más eficiente, entonces se dice que tienen una flexibilidad práctica. Entonces, la idea en la formación es que las personas que tienen un pensamiento rígido, se les brinde la oportunidad de moverse hacia un pensamiento flexible. Y que los que ya muestran una flexibilidad potencial, entonces que se muevan hacia una flexibilidad práctica. Esa es la idea de esas investigaciones. Además de la flexibilidad de pensamiento, hay otro término que se maneja mucho en este campo de investigación, que es lo que se llama la experticia adaptativa. También es una adaptación del inglés, ¿verdad? Y que es la habilidad de resolver tareas matemáticas de manera eficiente, creativa y flexible mediante diversas estrategias conceptualmente significativas. Una característica unívoca de la experticia adaptativa es la habilidad de aplicar el conocimiento a problemas nuevos o atípicos, inventando nuevos procedimientos de resolución, en vez de aplicar solamente esos métodos contrastados y que son los métodos que el profesor da en el salón de clase. En este caso yo pienso que a veces el estudiante que es capaz de aventurarse a utilizar métodos distintos puede inclusive llegar a tener problemas con el profesor,
porque muchas veces el profesor quiere que se le repita en la evaluación las cuestiones tal y como él las hizo. Y cuando un estudiante lo quiere hacer de otra manera, a lo mejor que hasta el profesor ni siquiera se lo había planteado como una posible solución, y puede ser que hasta se lo rechace y le diga que no está bien porque no lo hizo por el método que él quiere, pues entonces se está logrando todo lo contrario de lo que uno debería querer, ¿verdad? Entonces, esa experiencia, esa experticia adaptativa contribuye a la preparación de los individuos para vivir en situaciones en entornos pues, de incertidumbre. Entonces, la idea es manejar durante la formación docente la flexibilidad del pensamiento a través de la resolución de problemas abiertos, donde se le brinda al estudiante la posibilidad de que explore diferentes posibilidades. Una opción que se maneja allí como favorable es la resolución de problemas a través del trabajo cooperativo, porque se supone que a través de ese trabajo los estudiantes tendrán mayor posibilidad de discutir sobre las diferentes opciones de solución y obtendrán mayores niveles de comprensión de lo que están haciendo y contribuirá al desarrollo de la flexibilidad del pensamiento. Lo que ocurre normalmente entonces en un salón de clases es que el profesor pone una tarea como esta. Encuentren la recta que pasa por los puntos 32,0 y 215,100, graficarla y encontrar el valor para x igual a 86. Hay un procedimiento estándar, el estudiante lo sigue, hace su gráfica, resuelve y no ha pasado nada. Con una pequeñísima modificación podríamos lograr más. Es el mismo problema, pero ahora le ponemos como que un contexto. Entonces dice, la temperatura de fusión de hielo en la escala centígrada es de 0 grados y en la Fahrenheit es de 32 grados. La de ebullición es de 100 grados centígrados o de 215 grados Fahrenheit. Entonces las preguntas. Encuentra la función lineal que nos da la relación entre estas dos escalas y represéntela gráficamente y exprese 86 grados Fahrenheit en grados centígrados. ¿Okay? Pero el problema viene acompañado de una serie de orientaciones para cómo resolverlo. Entonces, organícense en grupos de 3 estudiantes para realizar el trabajo cooperativamente. Discutan el problema para llegar a entender lo que se les pide hacer. Anoten las dudas que se les presentan, anoten el razonamiento que ustedes van siguiendo y todo lo que les parezca relevante. Y en tercer lugar, vayan explicando cada paso que realicen y justifiquen por qué lo hacen. ¿Está bien? No es nada mecánico. Todo tiene que ir con su explicación. ¿Por qué hice esto y por qué no hice esto otro? Y prepárense para presentar su trabajo al final con el grupo total. Es el mismo problema, pero son puestas en escenas totalmente diferentes. En la primera es un trabajo mecánico, en el segundo la persona tiene opción de discutir sobre diferentes opciones de solución y tiene que presentarlo en un grupo donde también va a tener al final un feedback sobre si pudo hacerlo de una manera o no pudo hacerlo de otra forma. Eso no es un problema abierto de todas maneras, pero creo que es un pequeñito cambio que nos pudiese ayudar. Bueno, un problema que tomé de un libro de Shaughnessy, Creación de significado, no sé si lo conocerán, se llama La erupción del Geyser Old Faithful. Entonces, el problema que se plantea es este. Si llegaran al parque Yellowstone y el Geyser Old Faithful justo acabara de hacer erupción, ¿cuánto tiempo tendrían que esperar para una nueva erupción? Ese es todo el problema. ¿Está bien? Es un problema abierto. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, lo primero será, tenemos una pregunta que debemos ver cómo la respondemos. ¿Qué datos podemos usar? ¿Dónde los vamos a conseguir? ¿Cómo vamos a procesar esos datos? Ya entramos entonces dentro del manejo de información, manejo de datos. Entonces hay una serie de procedimientos estadísticos que nos pueden servir. Puedo utilizar alguna representación gráfica, puedo hacer alguna tabla, puedo aplicar hacer algún cálculo de alguna medida estadística. En fin, hay que discutir cuáles son las opciones y también vamos a ver luego cómo se hace la puesta en escena de este trabajo, cómo el profesor organiza la tarea antes de presentársela al estudiante. Entonces, es una pregunta donde no se le está diciendo al estudiante haga esto, haga esto, haga esto y haga esto, sino
piensen cómo lo van a hacer, establezcan un plan, llévenlo a la práctica, si eso no les resuelve, hagan otro, contrasten con sus estudiantes, con sus compañeros de estudio y vean cómo lo pueden resolver. Creo que al final me ha tomado un tiempito para mostrarles la solución del problema. Pero después que veamos algo de estadística, porque la solución es desde la estadística. Ok, entonces el otro aspecto que quiero tratar es sobre la estadística en la formación para la incertidumbre. Siempre se ha dicho que la información es poder. El que tiene el conocimiento tiene el poder para manipular o para hacer lo que considere conveniente o para resolver los problemas. Pero en esta época donde vivimos actualmente, donde la información se produce y circula tan abrumadoramente, la información se convierte en una fuente de incertidumbre. Dígame, cuando a uno le llega una información por algún medio, alguna red social, uno inmediatamente se pregunta, ¿será cierto eso? ¿De dónde viene? ¿De dónde procede? ¿Quién lo sacó? Si viene de algún sector, tiene una interpretación. Si viene de otro sector, tiene de otra interpretación. Entonces uno se encuentra en una situación de ¿cómo manejo esta información? ¿Qué hago con esto? ¿Ven? Entonces hay que tener una formación estadística para poder hacer un manejo eficiente y provechoso de la información en situaciones de incertidumbre. Y eso tiene que ver entonces con formar en nuestros estudiantes una cultura estadística. En los estudiantes y en cualquier ciudadano, pues, debe tener una cultura estadística, porque no es solamente una cuestión de una clase de matemáticas donde se va a manejar la información, sino que en los periódicos, en la prensa, en todos los contextos y en todos los momentos nos vamos a ver pues abrumados de información. Dentro de la cultura estadística vamos a diferenciar 3 niveles. ¿Está bien? El de alfabetización estadística, el de razonamiento estadístico y el de pensamiento estadístico. Se pueden considerar como 3 niveles diferenciados, pero en la práctica se utilizan indistintamente. O sea, uno lee un autor y cuando se refiere a alfabetización, pareciera que estuviese refiriéndose a lo que otro conoce como el razonamiento o a lo que otro conoce como pensamiento estadístico. Sin embargo, vamos a tratar aquí de dar una pequeña diferenciación. Cuando hablamos de alfabetización estadística, lo vamos a tomar como en un nivel más básico y esa capacidad que debe tener todo ciudadano para leer, interpretar y validar informaciones de los periódicos, de la vida diaria, con el uso del lenguaje estadístico básico y las representaciones en gráficos y tablas. Es una cuestión que se debe comenzar desde los primeros niveles educativos y por eso la estadística está incluido desde primer grado, desde el primer nivel, pues. Y se va avanzando cada vez en cuanto a la complejidad del conocimiento estadístico que se va manejando. El razonamiento estadístico, asociado al razonamiento probabilístico también, es el tipo de razonamiento asociado a los diversos conceptos estadísticos. O sea, ese razonamiento que uno hace cuando uno decide cuál procedimiento estadístico va a utilizar, cuando tiene un resultado, ver qué significa eso que uno logró allí. Y además tiene que ver con la habilidad para conectar diferentes ideas y conceptos estadísticos. Weyl y Fangchuk, ese nombre no lo sé pronunciar, refieren 5 principios importantes del razonamiento estadístico. El reconocimiento de la necesidad de los datos. O sea, cuando se va a estudiar estadística, lo principal son los datos. Saber de dónde proceden los datos, cómo se buscaron los datos, qué validez tienen esos datos. Este es un paso que generalmente se obvia en un curso de estadística porque se trabaja con series numéricas carentes de cualquier significado. Entonces, busque la media de esta serie de datos, 3, 4, 5, 6, 7, y nadie sabe qué significa eso. Entonces, el primer paso importante para formar una cultura estadística es tomar conciencia del dato. ¿Okay? La estadística es la ciencia del dato. Pero si yo les digo a ustedes 3, ¿qué significa eso para ustedes? Un número, 3. Pero si les digo 3 años, ya no solamente con usar el término años,
ya me está indicando que el 3 se refiere a algo, se refiere a tiempo. Si le digo 3 kilómetros, ya se refiere a distancia. Pero 3 kilómetros, si le digo 3 kilómetros por recorrer, puede ser que sea en una competencia, ya me da más información. Pero puede ser que 3 kilómetros sea la distancia que hay de un punto a otro. O sea, que puede tener, el mismo 3 kilómetros puede tener diferentes interpretaciones dependiendo del contexto en el cual se está trabajando. Entonces, lo importante de los datos es de dónde surge y el significado que tienen. No como número solamente. Si es un número, si es el número 3, es un número. Matemáticamente con sentido y todo lo demás, número impar, primo, etcétera, etcétera. Cuando se le añade un contexto, tiene sentido para trabajarlo desde la estadística. La otra cuestión, la segunda cuestión es la transnumeración. La transnumeración tiene que ver con el trabajo que se hace con esos datos para transformarlos y comenzar a organizarlo para poderle buscar el significado. Porque uno puede tener un montón de números que no significan nada, pero solamente con ordenarlo ya eso empieza a tener un poquito de sentido. Y si uno lo empieza a agrupar en clase, ya también tiene más sentido todavía. Y si lo grafica, ya empieza a visualizar más. Todas esas cuestiones las hacemos con lo que se llama la transnumeración. La percepción de la variación. Yo creo que la estadística, además de ser la ciencia de los datos, es la ciencia de la variación, del estudio de la variación. ¿Está bien? Eso es lo importante. Todo varía y por eso es que hay incertidumbre. Entonces, la estadística, cuando uno hace, por ejemplo, un contraste para comparar medias, ¿okay? Un contraste de hipótesis de media, ese es un problema de variación. ¿Okay? ¿Cómo varían los grupos? ¿Cómo varían los grupos internamente o cómo varían entre ellos? Entonces, es un problema de variabilidad. Entonces, el asunto no es que la variación la vamos a anular, porque eso es imposible. Todos los procesos tienen variación, pero el asunto es mantenerlo dentro de ciertos límites que se consideran aceptables en el proceso de acuerdo a las especificaciones que se tienen para ese proceso. El razonamiento con modelos. La estadística trabaja con modelos, que pueden ser desde una simple tabla hasta un modelo complicado de regresión múltiple, no lineal, etcétera. Y finalmente, la integración de la estadística y el contexto. Precisamente la estadística es una de las disciplinas que permiten, dentro del currículo de educación media y educación primaria, hacer la integración con las diferentes áreas del conocimiento. El pensamiento estadístico, como el tercer nivel de la cultura estadística, es ese tipo de pensamiento. Un pensamiento tiene que ser crítico, un pensamiento que uno pone en juego ante un problema estadístico. Por ejemplo, ustedes habrán leído, el chocolate es malo porque hace que la gente engorde. Eso lo dice una investigación realizada por no sé quién, un estudio independiente realizado por tal y tal grupo de investigadores. Y después abre la página de otra revista, el chocolate es lo mejor que hay para resolver los problemas emocionales, coma chocolate todos los días. Entonces, hay que tener esa capacidad para cuestionar de dónde proceden los datos, de dónde salió esa información de ese investigador que dice que el chocolate es muy bueno para las cuestiones esas de ansiedad o para diferentes cuestiones de salud, y de dónde salieron los datos de la otra investigación que dice todo lo contrario. Porque muchas veces detrás de esas investigaciones hay intereses un poquito ocultos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de pensamiento que cuando uno lee el periódico y lee una información, uno dice, bueno, pero ¿y esto qué significa? ¿Y por qué eso está ahí? Para no dejarse engañar, pues porque la estadística tradicionalmente se ha considerado como la ciencia para mentir. Es más, inclusive hay libros que se llaman así, cómo mentir con las estadísticas. Entonces, bueno, estos son los elementos que habría que considerar, a los cuales ya me he referido. Entonces, la educación estadística en los tiempos actuales debe estar dirigida a la formación de un ciudadano estadísticamente culto y que puede utilizar esa información para manejarse con éxito en cuestiones variables y en cuestiones donde interviene la incertidumbre. ¿Qué hace falta para eso? Por supuesto que hace falta el conocimiento conceptual. Está bien, el conocimiento conceptual estadístico, que es un conocimiento formal. Es ese conocimiento que nosotros adquirimos en un curso de probabilidad y estadística, por ejemplo, y en el caso de la formación de profesores es un conocimiento riguroso. Ese conocimiento es fundamental, pero también hace falta otra cuestión que yo diría que es un aspecto emocional, un aspecto afectivo cuando se estudia la estadística, porque hay mucho rechazo
Hay muchas actitudes negativas hacia la estadística por la percepción que puede tener la persona de que lo que está estudiando en el salón de clase, cuando se le da como un conocimiento matemático, no tiene utilidad fuera del aula de clase. Entonces lo vinculan como un conocimiento de clase y no un conocimiento de la vida. Eso puede crear una reacción negativa. ¿Okay? Entonces, ay, estadística, yo no quiero estudiar eso. Y entonces emociones de rechazo hacia una disciplina que tiene tanta aplicabilidad en todas las cuestiones que tienen que ver con la modelación de situaciones de la vida diaria. Entonces, la educación estadística debería darse a través del ciclo investigativo, estadístico. Ese ciclo investigativo, entonces, y que también algunas personas lo consideran como la resolución de problemas estadísticos. Entonces, un verdadero problema estadístico parte de la formulación de una pregunta de investigación, como la anterior. Si acaba de hacer erupción el geyser, ¿cuánto tiempo debo esperar para que vuelva a explotar otra vez? Esa es la pregunta de investigación. Entonces, teniendo esa pregunta, debo hacer un diseño. ¿Okay? El diseño tiene que ver más o menos con el plan que voy a seguir y cuáles son todos los conocimientos estadísticos que requiere, los procedimientos y cómo lo voy a hacer. Pero después tengo que buscar los datos. ¿Está bien? Tengo que buscar datos que me permitan decir, bueno, yo creo que voy a esperar 15 minutos para que vuelva a explotar, para que vuelva a erupcionar. O mejor, creo que puede ser entre 15 y 20 minutos para ser un poquito más preciso, porque en estadística las estimaciones tampoco tienen que ser puntuales nada más. Una estimación por intervalo es a veces mejor, más válida que una estimación por un punto nada más. Bueno, luego se seleccionan las técnicas estadísticas apropiadas y este es el punto donde en un curso de estadística tradicional se hace más énfasis en calcular la media, calcular la mediana, calcular todas esas cuestiones y a veces sin el uso de todos los medios tecnológicos que los que se disponen en este momento, que no tiene ningún sentido, pues ponerse a hacer aquellas tablotas que las personas que tienen más tiempo que se graduaron deben recordarse, cuando en una clase de estadística se llenaba toda la pizarra para hacer una tabla de datos agrupados. Ahora no, ahora eso uno mete ahí los datos, pero hay que saber qué significa el resultado que le va a dar la computadora. ¿Está bien? Ok. Hay que saber analizar los resultados que pueden salir de la computadora, pero que la computadora no le dice a uno qué es lo que significan. Eso lo interpreta el investigador. Y muy importante, comunicar los resultados. ¿Okay? Hay que hacer un informe al final y ese resultado tiene que ir avalado con términos estadísticos, con el lenguaje estadístico y con el lenguaje probabilístico. Entonces, una formación en estadística, una formación de la cultura estadística debe partir de reconocer todos estos elementos de la investigación estadística como absolutamente necesarios para lograrlo. Ok. Otra cuestión importante en esta, y que se sale del ciclo investigativo, son las disposiciones. ¿Okay? Este es un término también acuñado por Weyl y Van Kuch, y que es una dimensión del pensamiento estadístico asociado con la forma como los estudiantes enfrentan un problema estadístico o una situación en la que hay que hacer un manejo de información. Dentro de esas disposiciones están la curiosidad, el compromiso, la imaginación, el escepticismo, el razonamiento lógico y el interés por buscar siempre significados más complejos y otras vías más eficientes de interpretación de los resultados y de aproximación a la solución de problemas. El escepticismo está asociado con esa cuestión de uno cuestionarse sobre la procedencia de los datos y sobre las interpretaciones que les están dando los que presentan el informe que estamos revisando en un momento determinado. Entonces, en la formación del docente, la formación del futuro docente de matemática para la enseñanza de la estadística, hay que tomar en cuenta que ese razonamiento estadístico y probabilístico no surge espontáneamente, que tiene que desarrollarse en las clases de estadística a través de las actividades que se le presenten a los estudiantes. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, el docente de matemática ha de ser formado para enfrentar la complejidad del problema propio de la probabilidad y de la estadística, requerido para la solución de tareas que impliquen el manejo de datos y la toma de decisiones en circunstancias inciertas. Van Kuch sugiere formar al docente para que tome conciencia del poder que posee
en cuanto a las posibilidades de desarrollar la capacidad de razonamiento de sus estudiantes con la consecuente repercusión en la comprensión conceptual de los temas tratados. O sea, desde que está aquí en la universidad, el docente debe ser formado en atención a estas cuestiones que estamos nosotros hablando. Mi experiencia en formación de profesores en el área de probabilidad, yo diría que no ha sido lo que yo esperaría, lo bueno, porque cuando afronto el contenido a través de la resolución de problemas, como es lo lógico en un curso de probabilidad, inmediatamente los enfrento a una situación distinta, porque generalmente están acostumbrados durante su proceso de formación a problemas que son más bien ejercicios como calcule la derivada, busque la integral, o sea, problemas de esa naturaleza, porque si esta es una serie convergente o no es convergente, en fin. Cuando están en el curso de estadística se encuentran con unas situaciones que tienen un enunciado, y ese enunciado está relacionado a un experimento o a un fenómeno aleatorio, y entonces no hay ninguna palabra clave que le diga exactamente cuál es lo que va a tener que aplicar allí, cuál es la cuestión probabilística, cuál es el modelo que va a tener que aplicar. Entonces mi experiencia ha sido que me ha llevado a la conclusión de que hay que trabajar con más detalle esa cuestión en los estudiantes cuando se trata de formar para el manejo en el nivel ya en el que van a trabajar en el medio y en el primario, las cuestiones, los temas relacionados con probabilidad y estadística. ¿Okay? Entonces, la formación del docente, bueno, eso ya creo que lo he más o menos dicho. Hay varias cuestiones que en la formación del docente son indispensables para poder contribuir, para que ellos después puedan contribuir a la formación de la cultura estadística en sus estudiantes, y una de ellas es conocer los niveles de lectura de gráficos, ¿okay? Y esto tiene que hacerse inclusive para los maestros de primaria, de educación primaria, no solamente para los de secundaria, porque en primaria se comienza a trabajar con gráficos sencillos y con lecturas de gráficos. Entonces se consideran 4 niveles de lecturas de gráficos, que son leer los datos, que es la información que viene ahí en el gráfico, leer entre los datos, que son informaciones que no están, que no se ven directamente, pero que pueden ameritar algún cálculo para poder entenderlo. De repente calcular un porcentaje, crear una nueva variable para poderlos entender. Luego está leer detrás de los datos, o sea, ¿qué nos quieren decir estos datos realmente? ¿Qué información está aquí? ¿Qué inferencia puedo hacer a través de estos datos? Y por último, leer más allá de los datos. ¿Okay? ¿De dónde proceden los datos? ¿Qué tan válidos son estos? ¿De dónde surgieron? Cuestionar sería el último nivel. La otra cuestión importante es la transnumeración. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la transnumeración? ¿Qué es la habilidad para hacer cambios entre las diferentes formas de representación de los datos? Ya me voy a referir a eso un poquito más. Además, es importante el razonamiento con modelos estadísticos y la percepción de la variación. Todo eso es importante en la formación del docente para enseñar estadística, no importa el nivel en el cual se vaya a desempeñar. Ok, entonces, el conocimiento estadístico tiene cierta especificidad. El conocimiento estadístico, la estadística no es matemática. La estadística es otra cosa y se vale, por supuesto, de la matemática para todas toda la riqueza de técnicas y procedimientos que tiene. Está presente la matemática, pues la matemática permite el desarrollo teórico de muchos de los conceptos de la estadística y de la probabilidad. Entonces, la formación del docente requiere no solamente de ese conocimiento estadístico y de cierta, y a lo mejor un poquito de conocimiento didáctico para llevar ese conocimiento al aula, sino que bueno, ya nosotros sabemos que desde Schulman se habla del conocimiento profesional, en el caso de Schulman, del profesor de matemática, que es un conocimiento que diferencia el conocimiento del profesor de matemática
el conocimiento matemático del profesor de matemática, del conocimiento matemático de otro profesional que la estudia y la conoce, pero no para enseñarla. Entonces, el conocimiento pedagógico que debe tener el profesor, algunos autores dicen que en vez de preocuparnos por tratar de convertir en didáctico un conocimiento matemático, más bien deberíamos tomar conciencia de que efectivamente el conocimiento del profesor de matemática es en sí mismo un conocimiento didáctico, un conocimiento para la enseñanza de la matemática. Dentro de esas dos categorías que Schulman propuso, más adelante fueron desarrollados por varios autores, entre ellos estos que les presento aquí, Ball, Bass, Delane, Hill, Lewis y Phelps. Entonces ellos completan las categorías que presenta Schulman y dividen el conocimiento del contenido en dos subcategorías, que son el conocimiento común del contenido y el conocimiento especializado del contenido. Y en cuanto al conocimiento pedagógico del contenido, también lo dividen en dos categorías, que son el conocimiento del contenido de los estudiantes y el conocimiento del contenido y de la enseñanza. ¿Está bien? Entonces, bueno, quizás ustedes ya han manejado estas categorías en sus cursos de formación. En este caso me interesa retomar que con base en estas categorías que plantean estos autores y otros elementos a los que ya me he referido, Burgess propone un modelo ya específico para la enseñanza de la estadística que incluye las categorías del conocimiento del profesor, en este caso de estadística, las categorías del razonamiento estadístico, que son la necesidad de los datos, la transnumeración, la variación, razonamiento con modelos e integración de la estadística y contexto, el ciclo investigativo, también el ciclo interrogativo, ¿okay? Que tiene que ver con manifestaciones del pensamiento estadístico en términos de búsqueda, interpretación, cuestionamientos, crítica, o sea, a través de preguntas que se pueden hacer, y las disposiciones. ¿Okay? Entonces, de todo esto sale un modelo que está resumido aquí en este cuadro, y el asunto es que en cada currículum de formación de un profesor para el área de la estadística deberían ir llenándose cada uno de estos cuadritos, cada una de las celdas se irá llenando con las habilidades que se supone que el docente en formación debe ir logrando. En el caso específico de la transnumeración, ¿okay? Que vuelvo, insisto, que la transnumeración tiene como fin mostrar el comportamiento de los datos con técnicas que implican cambios en la representación de los mismos, organizándolos de manera diferente, empleando tablas y gráficos o creando nuevas variables a partir del cálculo de medidas estadísticas que permitan una mayor y mejor comprensión de la situación en estudio. Entonces, para este punto específico, así quedaría el cuadro, que tiene demasiada información, ¿okay? Pero que la podemos desglosar un poquito mejor aquí. En cuanto al conocimiento común en cuanto al conocimiento del contenido, específicamente para el conocimiento común del contenido referido a la transnumeración, entonces lo que el docente debe conocer es la organización de datos según diversos criterios, la agrupación de los datos de acuerdo a diversos criterios, transformación de variables numéricas en variables categóricas, creación de nuevas variables, construcción de tablas, etcétera. ¿Okay? Entonces, cuando nos referimos al conocimiento especializado del contenido, ya tenemos aquí, por ejemplo, manejo de criterios para decidir si las tablas y gráficas son apropiadas para el tipo de datos. No es saber cómo hacer las tablas y conocer las tablas, sino ya algo más especializado que lo maneja el profesor. ¿Está bien? Selección de sus conjuntos de datos para obtener una mejor comprensión, uso del lenguaje estadístico apropiado, justificación por qué se selecciona una herramienta estadística y no otra, ¿okay? ¿Por qué utiliza un análisis y no otro? Y el manejo de herramientas tecnológicas para evitar los cálculos tediosos y centrarse más en cuestiones de razonamiento y de desarrollo de la flexibilidad del pensamiento y de la cultura estadística. Y si nos referimos al conocimiento pedagógico del contenido, tenemos por una parte el conocimiento del contenido y de los estudiantes, y por la otra el conocimiento del contenido y de la enseñanza. Entonces, el docente
tiene que lograr el aprendizaje en sus estudiantes y para ello debe conocer a los estudiantes. Entonces, específicamente debe tener un conocimiento de los errores comunes de los estudiantes cuando aplican técnicas de transnumeración, conocimiento de las creencias erróneas que van desarrollando los estudiantes en la medida que trabajan con las técnicas de transnumeración, habilidades para interpretar descripciones incompletas en los estudiantes acerca del modo como organizan, representan los datos, calculan valores estadísticos y las dificultades e intereses de los estudiantes hacia las tareas de transnumeración. Y con respecto al contenido de la enseñanza, bueno, debe tener habilidades para secuenciar los contenidos, para seleccionar las tareas, los problemas estadísticos. Una de las cuestiones que se recomiendan es el trabajo con proyectos estadísticos, y el proyecto estadístico básicamente es un problema estadístico, pues un problema estadístico contextualizado a una situación particular. Entonces estas técnicas de transnumeración toditas se trabajan eficientemente a través de proyectos que pueden hacerse de repente por lapsos académicos, ¿okay? Y que implican pues el trabajo cooperativo y implican también la puesta en escena al final de los resultados que cada quien ha obtenido. Y bueno, otra cuestión que tiene que saber es ponderar el trabajo manual y el trabajo con las computadoras, porque así como uno tiene que ponderar ese tipo de cuestiones cuando uno enseña alguna operación matemática, como puede ser la multiplicación, uno tiene que saber en qué momento hay que hacer el trabajo a mano alzada y en qué momento puede utilizar las herramientas tecnológicas, ¿okay? Entonces, yo creo que aquí para cerrar esta parte, lo que les quiero decir es que al menos la experiencia en mi universidad es que los docentes no se están formando de acuerdo a todas estas cuestiones que uno habla aquí, y que bueno, que deben abrirse esas opciones en los currículos a medida que se van haciendo algunas modificaciones curriculares para brindarle a los futuros profesores la oportunidad no solamente de desarrollar su propio pensamiento flexible y su propia cultura estadística, sino que tengan las herramientas para después lograrlos en sus estudiantes cuando lleguen a su campo laboral. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.